Resulta que hoy es 12 y para el 12 de abril nosotros teníamos previsto nuestro cronograma empezar con la unidad 3. Y hace un ratito estuve charlando con Silvia y haciendo un poquito de balance. Veo que todavía nos falta trabajar entre todos medidas de dispersión, simetría de kurtosis, y bueno, pero es lo que vamos a hacer ahora. De modo que nos vamos a atrasados en una clase. Lo que no quita que miremos nuestro calendario de actividades y como verán resaltado en negrita, nosotros tenemos que el 19 del 4, quiere decir la semana que viene, tenemos prevista el primer parcial teórico y el 22 del 4 el primer parcial práctico. Nosotros en general somos de cumplir nuestras fechas porque ya sabemos qué pasa cuando se... Entonces el lunes que viene es el 19, tenemos previsto el primer parcial teórico con esas unidades o las unidades que hayamos desarrollado. Seguramente nos va a costar que entre probabilidades, pero sí lo que vimos hasta acá, 1 y 2. Y el 22, el primer parcial práctico de las mismas unidades. Moraleja, ella está corriendo el reloj, apuntando a los parciales que vamos a tomar. Por supuesto, depende como siempre de cada uno de ustedes, la producción para poder afrontar esas instancias. Lo muestro como un llamado de atención para el que viene estudiando y haciendo las cosas en horario, de acuerdo a cómo fuimos avanzando, no va a tener ningún problema, y el que no, bueno, sí va a tener algún problema si no se ponen las pilas, veamos muy pronto, ¿no es cierto? Bueno, Silvia me pasó un... A ver, ¿qué me enviaste? ¿Qué me enviaste? ¿Un Excel vos? Sí. Sí, bastante abajo está el ejercicio. Así que vamos a trabajar. Sí. Así que vamos a trabajar, muchachos, cada uno con la herramienta que tenga. El que tenga Excel en Excel, el que tenga calculadora con calculadora, papel, lápiz, lo que sea. Pero acá nadie se va a quedar quieto mirando pasar el río. Bueno, vos me estabas recomendando un ejercicio para trabajar. Vamos a dispersión directamente, muchachos. Medidas de dispersión. Todo lo que vimos en teoría, ya vimos el lunes pasado. Silvia hizo un repaso y trabajó mucho en medidas de posición, el práctico del jueves. Hoy vamos a hacer el práctico de medidas de dispersión y las otras. ¿Me decís qué ejercicio? A ver. Yo creo que seguir con el mismo. Ah, no, ese era en... A ver. ¿El último que está desarrollado? Ajá, no, el 6 es el que te dije de la ganancia de peso por día. Vamos. Yo voy a compartir. Silvia tiene en el Excel el trabajo, así que... Vamos a trabajar juntos. Pueden mirar, qué sé yo, pero lo ideal es que cada uno haga su propio planteo y encuentre sus resultados, los comentamos, los discutimos, arreglamos, no hay problema. Pero lo mejor que se puede hacer es trabajar. Bueno, dice el enunciado del ejercicio 6. Los siguientes datos corresponden a la ganancia de peso por día expresada en gramos de 20 novillos sometidos
Seguramente alguna dieta, lo que sea. Si el que tiene la guía ahí a mano la quiere leer, lo dice. Bueno. Entonces, tenemos nosotros el Rubén, lugarcito acá. ese era el que estábamos haciendo. No, ese capaz. ¿Qué? Es el que llegamos a medidas de posición, el de la humedad, ese. ¿Y el 7? Sí, seguí con ese. El 7 está hecho. Y no pide El más 7. nada. Hicimos la tabla. Y voy a revisar la guía. Aguanta un poquito. Acá lo tengo. Voy a revisar la guía. Vamos a seguir la guía tal cual. Tengo bajada por acá. Ese pide cuartil 1 y cuartil 3, 2 y eso. Sí. Eso ya, lo que se hizo, ya se hizo. Sí, está bien el 6. Está bien el del... Este sí. El 6, el que estábamos. Sí, está bien, disculpa. Bien. Ese tiene todo. Entonces, dice, organice los datos en una tabla de frecuencia, determine la frecuencia, todo, lo de siempre. Bueno, ¿qué alternativas tenemos? A ver, charlemos. Tenés que proyectar. Sí. Escucho. Para responder el ítem A, hacer la tabla de frecuencia, una cosa más o menos simple como es, que ya lo venimos trabajando hace mucho. Escucho. Como no nos dice, como no nos especifica una cantidad de clases, podemos determinar nosotros las clases y ahí sacar los valores máximos y mínimos de cada clase. Sí, sí. Sí. Bueno, pero eso es un proceso bastante lento, ¿no es cierto? Pero obviamente lo podemos hacer. Vamos a hacer un despliegue acá. Bueno, ¿cuánto es el rango? Ustedes me dicen cuántas clases les queda, etcétera, etcétera. El rango 389, profe. Bueno, chequenlo, por favor. Estoy haciendo otra cosa. ¿Están de acuerdo con lo que dijo el compañero? 309 me da a mí, profe. A mí no me dio nada, no lo hice. Pero no voy a hacer ese cálculo. Tan sencillo. Con el compañero. 389, 389, 389. sí. Bueno. Perfecto. Paso siguiente, ya sabemos. ¿Y qué sigue? Profe, ¿me escuchan? ¿Qué? ¿Sí? El rango es el dato mínimo, o sea, el dato máximo menos el mínimo, ¿no es cierto? Sí. Sería 915 menos 606. No tengo idea. Sí, bueno, eso me da 309. 995 es el más alto. y el mínimo es 606. Sí, pero acá figura 915 en donde comparte el profe. Sí, pero el profe no le tomó algunos capaz.
porque hay un gráfico enfrente de los datos del profe. ¿Yo tomé menos datos? Ah, Sí. ok. Ah, Sí, sí, profe. sí. Aguantá, sí, pensé que eran 2. Sí, sorry. Lo voy a hacer de vuelta. Bueno, sí, son esos los datos, disculpen. Bueno, pero usted tiene la guía, así que no tiene drama con eso. Bueno. Entonces, máximo y mínimo. Sí, 389, profe. 606 sería Todo el de acuerdo. mínimo. Ajá, Y 995 el máximo. bueno. ¿Están todos de acuerdo ahora? Sí, está bien. Perfecto. Bueno, sigamos. Voy a exportar un ratito estos datos así como están. Y lo voy a compartir. Bueno, para evitar hacer el paso largo, el camino largo, nosotros tenemos una opción. Voy a compartirla. ¿Vieron que tenía los datos esos del ejercicio en una columna? En el Excel. Sí. ¿Vieron o no? Bueno, entonces los copié un ratito. En un programa que todos tienen acceso, Infostat, para resolver esa parte que ya no la vamos a hacer todos juntos. Ustedes saben trabajarla. Si vamos muy rápido se puede hacer una tabla de frecuencia, sacar medidas, etcétera. Simplemente los datos de qué son, peso, ganancia en pesos, esto. Sí, profe. Bien. Ganancia en pesos novillos. Entonces, la copian y automáticamente con 20 datos le pedís gráficos o tranquilamente le podés pedir estadísticas, te hace la resumen y tabla de frecuencia. Ya que nos pide tabla de frecuencia, la hacemos. Metemos ganancia en peso y ahí nos va a dar límite inferior, superior, marca de clase, frecuencia absoluta, frecuencia relativa, frecuencia absoluta acumulada, frecuencia relativa acumulada. Lo propone hacer en 4 clases, no sé cuánto nos da la regla de Sturges, con 20 datos. Ustedes me dicen, Lo hice con 5, profe. 5 clases, 5. Vamos a respetar eso, le damos 5 clases y sin mucho drama nos da este resultado. ¿Verdad? Copiamos un ratito, si es que podemos. Con esta versión no se puede. Voy a hacer lo voy a copiar como yo tengo acá la versión libre, la que ustedes también tienen acceso. Y con 5 clases recorte anotación.
Profe, una consulta. Dime. ¿Qué? ¿Usted le puso las clases o le calculó el... No le hice, lo único que le puse los datos, traje los datos y después él tiene el programa tiene por defecto una cantidad de clases. Estaba para 4 y como yo les pregunté cuánto nos da la fórmula de Sturgeon, me dijeron 5, entonces ahí le puse manualmente que lo haga con 5. Eso. Bueno, entonces, vamos para evitar el trabajo ese tedioso. Bueno, entonces tenemos la tabla. Gráfico frecuencias acumuladas. Bueno, no vamos a hacer los gráficos ahora porque eso ya queda como un trabajo para ustedes. Polígonos, frecuencia, litograma. Nos vamos a concentrar en lo nuevo que tenemos que trabajar, que es la variancia, el desvío estándar, el coeficiente de variación. ¿Sí? Tenemos varias alternativas. La tablita esta me la guardo, la tuve que copiar con una imagen. Si uno tuviera la licencia activada, es totalmente compatible con Excel. Bueno, a ver un poco. Vamos al D directamente, que es el punto de hoy. Hoy el foco es que todos practiquemos con medidas de dispersión. Bueno, el rango ya lo calcularon, ya lo dijeron, la diferencia entre el máximo y el mínimo. ¿Cómo se les ocurre que podemos calcular la variancia de estos 20 datos de ganancia de peso? Tenemos varias alternativas. Tienen a mano el Vademecum, va a ser mejor, o por lo menos activo en algún dispositivo. Podríamos usar la fórmula teórica. Esa, que la vimos cuando vimos teoría, ¿se acuerdan? Agarrar, calcular la media, hacer el desvío entre cada valor y la media, el desvío al cuadrado, sumarlo, pero no es operativo. Bueno, ¿qué alternativas tenemos según los Vademecum y lo que les quedó dando vuelta a las clases o lo que estuvieron revisando? Nosotros así en teoría, en términos de como cuadro, recordatorio, simplemente les digo que tenemos para todas estas medidas, tenemos las fórmulas para datos no agrupados y para datos en tabla de frecuencia. Y vamos a ver un poco de cada uno, ¿no es cierto? Los dos son importantes. Bueno, vamos, así nos organizamos. ¿Qué alternativa tenemos para calcular la variancia de esos 20 datos con los datos tal cual fueron tomados? ¿Alguno que ya haya practicado, se haya adelantado? Siempre yo sé que hay alguien que traccione. Profe, de manera rápida se puede hacer con Excel, Ah, ¿cómo? con un análisis de datos con el complemento de Excel. Hay un resumen de estadísticas. Muy bien. Yo hice así, al menos de manera Sí, rápida. señor. Haría así. Muy bien, lo felicito. Bueno, ¿puedes compartir? Yo te voy a habilitar. O Yo Silvia, tengo, habilitar a Edson, ¿sos vos? sí, yo tengo el teléfono y está mi compu, profe. Ese es el problema.
Ah, bueno, bueno. Vale. Bueno. Pero es como dice Edson, a ver, ¿alguien quiere compartir de su trabajo? Bueno, no lo puedo hacer. En lo que se refiere Edson es a simplemente ir a datos, análisis de datos, a pedir en análisis de datos de estadística descriptiva, a tildar, a pintar o señalar todos los 20 datos, darle un lugar de salida de esos resultados. Lo voy a poner ahí, perdón. Vamos vuelta. Es lo que Silvia les mostró el otro día. Y eso. Entonces, por columnas. Resumen estadístico. Bueno, entonces ahí aparece la media, el error típico, que no es el error estándar, la mediana, la moda, y acá aparece parte de lo que nos sirve a nosotros en este momento, que es la desviación estándar, que recuerden, Excel nos da por defecto el desvío estándar de una muestra, no pierdan de vista eso, y la varianza. ¿Quieren un resultado rápido? Ahí lo tienen. Entonces, estas unidades esto está en gramos, los datos están en gramos. ¿En qué unidad está el desvío estándar? Ulises. Y en gramos, profe. En gramos, perfecto. Y, y nos dio entonces 106,9 gramos. Y la variancia, también por muestral, S cuadrado sería el símbolo, nos está dando 11.432 ¿qué? Gramos al cuadrado. Gramos al cuadrado. Bueno, y tenemos un plan rápido. Después tenemos entonces variancia, desvío estándar, y nos falta el coeficiente de variación. ¿Puedo Bueno, hacer una mención? no lo tienen en este listadito. ¿Qué? ¿Puedo mencionar algo? Sí. Bueno, chicos, el utilizar análisis de datos, ese complemento, y ustedes hacer los cálculos o pedirle todos estos estadísticos descriptivos, está considerando que los datos están sin agrupar en una tabla de frecuencia. No se están utilizando las fórmulas para estas medidas descriptivas para variables agrupadas. Entonces, siempre tienen que tener en cuenta si el enunciado les dice calcule media, mediana, modo, desvío estándar, variancia, kurtosis, lo que fuere, si dice con los datos agrupados, ustedes tienen que hacer las fórmulas largas que yo les mostré en la clase anterior. O sea, esto es, digamos, solo para los datos sin agrupar, ¿sí? El enunciado. El enunciado no dice nada, pero como empezamos con la tabla de frecuencia, está claro que hay que hacer, habría que poner eso
para que no genere ninguna duda, ¿no? Los exámenes sí va a estar bien explícito. Calcule las medidas descriptivas con datos agrupados en tabla de frecuencia. ¿Qué pasó? Parece que Rubén... Hola. Rubén, ¿me escuchás? Se enojó y sacó la clase. ¿Estamos bien? Rubén, ¿qué pasó? Perdí internet. Ah, ¿Qué? justo estabas hablando. ¿Se Cuando se escucha ahora? Ahora perfecto. Sí, vi que quedó colgado el Excel. Bueno, volvemos. No sé qué estaba compartiendo, creo que el Excel. Y el Excel. Entonces, tenemos en el ítem C que nos pide, variancia de desvío estándar del coeficiente de variación. Bueno, tenemos el desvío estándar, la variancia, en ambos casos, recuerden, el Excel nos da por defecto en ese formato de solución rápida, la variancia del desvío estándar muestral, y para calcular el coeficiente de variación, ya sabemos que simplemente hacemos el cociente entre el desvío estándar y la media. Tenemos la media calculada hacia arriba y nos da 0,13 y en porcentaje tenemos el coeficiente de variación porcentual que es 13%. Bueno, otra alternativa, a ver que esta es la que propuso Edson. Está muy buena. Es rápida, digamos. Hay que saber usarlo, ¿cierto? Otra alternativa que haya para calcular esas medidas. Creo que Elizabeth les compartió en un momento, Silvia, que seguramente bien, las formulitas tipeadas para... ustedes verán, habrán visto, tipos curiosos, que en fórmulas ustedes tienen funciones, muchísimas, y hay un paquete estadístico, digamos, un conjunto, un subconjunto de todas las funciones que tienen Excel, que son las funciones estadísticas. Entonces tienen unas cuantas de ser como 100. Bueno, entonces en algún momento ustedes pasan por desvío estándar de una muestra, desvío estándar de una población, y bueno, hay otras alternativas, pero ahí a mano, con desbest M, ¿se está viendo eso? Simplemente con desbest, con los programas, con las versiones anteriores, uno puede calcular con esa sintaxis, con esa sentencia, y señalando los números, puede calcular el desvío estándar. Fuera de una población también lo podés hacer. Vamos a hacerlo. Entonces, una alternativa, esa sería la sintaxis, pones más o igual, y el desbest, y una... No me deja hacerlo. Voy a salir de acá. No lo sabe hacer una. A mí me sale más rápido, agarrás y escribís. Entonces, desbest
así nomás, tranquilamente te calcula la desviación estándar de una muestra. Entonces agarrás, escribís eso, buscás los números, el rango de los datos, te tiene que hacer. Y ahí llegamos a lo mismo, digamos. ¿Pudieron hacerlo? Cuando uno tiene esta opción, digamos, sabiendo la relación entre la variancia y el desvío estándar, simplemente teniendo el desvío estándar, ¿cómo podemos calcular la variancia? Bogado, Rocío. Si tengo el desvío estándar calculado, ¿cómo puedo calcular la variancia? Yo voy a buscar a alguien del grupo. Puedo contestar cualquiera. Le tiré a Rocío, pobre, pero puede contestar cualquiera. Joves Daniela. Yo estoy buscando a alguien del curso, no lo encontré. Ahí dice Cecilia Hertel. Sacando la raíz cuadrada del desvío estándar. Tiene una pista, Cecilia. ¿Qué les parece lo que dijo? Voy a leerlo. De vuelta. Tiene un problemita, pero está buena la propuesta. Dice Cecilia, sacando raíz cuadrada del desvío estándar. ¿Qué dicen los compañeros? A ver, doña Tamara Paiva. Sí, está bien, profe. ¿Está bien? Sí, porque es despejar la fórmula de desviación estándar. Está bien, pero Cecilia haciendo una propuesta positiva, digamos, dice, leo, sacando raíz cuadrada del desvío estándar. Sí, la interpretación sería, si uno, ahora yo como Despejando lector, la fórmula de desvío estándar, se puede calcular la variancia. perfecto, pero ¿cuál es el despeje correcto? Claro, sí. Ujú. ¿Quién es Lisa, que figura como Lisa directamente? Que pasa de un lado al otro como de raíz pasa al cuadrado, profe. Se eleva al cuadrado los dos miembros, sería, para eliminar la raíz de la... Yo voy a tratar de hacer un pequeño repaso. No, yo no voy a dar la respuesta, porque esto es matemática. Lo que vimos al principio, cuando di variancia, creo que el otro lunes, le dije que uno puede calcular la variancia, estaban las diferentes maneras de hacerlo, y si a la variancia le aplico raíz cuadrada, puedo encontrar el desvío estándar. ¿Cierto?
Entonces, Hay que elevar al cuadrado desvío estándar. si yo tengo el desvío estándar y quiero la variancia, tengo que hacer la operación inversa de la raíz cuadrada, que es elevar al cuadrado el desvío estándar. Yo dije que era un buen intento y le agradezco a Cecilia, porque bueno, planteó una pista, un camino, pero bueno, que tiene que ver, estaba dando vuelta ahí, estaba en la esquina, Puede ser, pero profe, el camino es el inverso. Dime. la raíz cuadrada del desvío estándar al cuadrado. La raíz, el cuadrado del desvío estándar, para el cuadrado, que es justamente la operación inversa de raíz cuadrada. Bueno, ¿qué estoy compartiendo? Nada. Nada. ¿Quién es Profe. Lisa? A ver, ya que me voy a sacar la duda. Lisa. ¿Alguien sabe quién es Lisa? Me agarró curiosidad nomás porque no tiene apellido. ¿No? Profe, Sí. si no, otra opción sería usando la fórmula de desvío estándar, que es var.s, y ahí seleccionas todo el rango y te tiraría Claro, por supuesto. Tenés. ¿Qué estoy compartiendo? Nada, ¿no? Perfecto. Y vamos a hacerlo, por supuesto. Vamos al primer paso. A la primera posibilidad, que es, teniendo el desvío estándar, lo elevo al cuadrado. Llego a ese 11.432 que teníamos hoy. Profe, Sí. podría decir algo, por ahí estoy equivocado, pero me gustaría decir que la variancia es la suma de los desvíos al cuadrado, ¿cierto? Sí. Y el desvío estándar es el promedio de los desvíos al cuadrado. No. ¿Puede ser o estoy equivocado? No está equivocado. Tranquilo. La variancia, ella sola de por sí, si analizás aquella fórmula que vimos el lunes pasado, ella es el promedio de los desvíos al cuadrado. ¿Sí? La variancia de la población es el promedio de los desvíos de cada dato menos la media del cuadrado. ¿Y se entiende? La variancia es el promedio de los desvíos. El desvío estándar es la raíz cuadrada de la variancia. Sigue siendo, por supuesto, una medida de la variación de los datos respecto de la media. Ponele, si querés, en promedio, pero no es tan así, porque nosotros apelamos al cuadrado para calcular la variancia y después le aplicamos la raíz cuadrada, llegamos al desvío estándar. El desvío estándar es una medida expresada en las mismas unidades que la variable bajo estudio, los gramos en este caso. Pero no es que es un promedio. Es una medida representativa de cómo los desvíos los datos están alejados de la media en promedio, pero eso me lo dio la variancia ya. Y la raíz cuadrada es un artilugio para recuperar la unidad natural. Bueno, entonces tenemos un procedimiento de arriba, un procedimiento análogo, con la fórmula, y tranquilamente hubiésemos calculado como dijo alguien, con la fórmula de VAR, que es la variancia de una muestra, tranquilamente hay 4 o 5 alternativas dentro de Excel. Lo importante es que cada uno sepa hacer la suya y lo sepa hacer. Acá lo importante es que ustedes sepan trabajar con los operadores estadísticos, con los indicadores, y los puedan calcular y los puedan interpretar. Por último, como dijo Silvia hace un rato, como no nos dice nada,
si quiere que los datos de la guía, digamos, si quiere que hagamos la variancia estándar con los datos agrupados o no agrupados, lo hicimos no agrupados. Y ahora vamos a hacerlo con datos de una tabla de frecuencia. Bien, entonces, no sé si ustedes coinciden, los que hicieron la tabla de frecuencia coinciden con esa tabla que yo hice en Infostat. Considera una primera clase en 606, termina en 683,80, y la última clase que empieza en 915,2 y termina en 995. Bueno, yo voy a tomar esto. Entonces voy a copiar, copienla ustedes también si quieren, como la tuve que... Y vamos a calcular, vamos entonces una vez por menos, vamos a... hacer Rubén, las medidas de acción. si tenés activo Infostat, pedile que te pase a Excel los datos. Y ahí sí los vas a poder copiar. ¿No te acordás de hacer cómo hacer? Viste que vos le hiciste digamos, un copia y pegue de la Sí, pantalla. pero necesitas tener... Sí, sí. Para no transcribirte, digo, no sé. Claro, pero yo no tengo la licencia, mi programa acá no tiene la licencia. Sí, 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 pero si le pedís que te No, pase si a no lo Excel, hubiese hecho mucho. no. Pero hay una forma, sin tener la Mm. licencia, de que te pase a un formato tabular. Pero bueno, métele más, disculpa. Aunque no tengas la licencia. Pero tenés que transformar a... a ver, yo lo voy a abrir también para ver. Pasar a cuadro, a tabla, una cosa así. Acá está. Ahí está, ¿viste? Y acá está. Ahí está. Bueno. Listo. Entonces tenemos uno que nosotros habíamos escrito normalmente. De la clase. Acá tenés límite inferior. Límite superior de cada clase. No, este es marca de clase. 44, marca de clase. Marca de clase, frecuencia absoluta, frecuencia relativa, frecuencia absoluta acumulada y frecuencia relativa acumulada. Bien. Entonces, vamos, necesito que tengan a mano su fórmula para trabajar. Sería la tabla. Bien. Variancia. Me dicen ustedes, apelando a la fórmula, cómo podemos encontrar la variancia de un grupo de datos, en este caso una muestra de 20 novillos, terneros, con los datos agrupados. ¿Me dictan la fórmula? Necesito hacer un par de cosas. Si no me dicen, primero quizás tengamos que preparar parte de la tabla nosotros. Esta es la tabla clásica. ¿Qué necesito incorporarle para poder calcular la variancia? Necesito alguna columna más. La frecuencia absoluta. La absoluta, la fila tengo.
Es 2, 4, 6, 5, 3. No sé si te referías a eso. Acumulada porcentual. Bueno, pero fíjate la fórmula de la variancia. Vamos a XY, hacer... profe. La ¿Cuál? media, profe. Necesito la media. Bueno, vamos a calcular la media con los datos de la tabla. Igual ya tengo la media allá arriba, ¿no es cierto? 821, digo. Marca de Pero clase. vamos a hacerlo. Vamos a suponer que usamos la tabla para todo. Entonces hacemos XY, XY. Esto ya lo vieron con Silvia. No voy a detenerme mucho. Si hago el producto entre cada frecuencia absoluta y la marca de cada clase, obtengo la suma de abajo, la suma de los productos, y la media, ¿cuánto me termina dando? ¿Qué tendría que hacer para calcular la media con los datos de la tabla? Se ve que ustedes practican menos que... Profe, sumar todo y dividir por la cantidad de... por n, diría. Sí, hacer la suma de esos productos de XY por FI y... Bueno, entonces ahí tenemos la media en gramos, los datos con los datos agrupados. 812,17, sin agrupar había dado 821,6. ¿Recuerdan? Ya, ¿qué es lo que pasa? Con la variancia no va a pasar algo parecido. Bueno, resulta que necesité generar esta columnita para calcular la media. Para calcular la variancia, ¿qué necesito? ¿Necesito algo más o no? De lo que la tabla tradicional tiene. Busquen la fórmula de la variancia con los datos agrupados. Solo necesitamos la media, la población en este caso, y dividirlo por el tamaño de la población para sacar la varianza. Perdón. Bueno, ¿quién habló? Camila. Camila. ¿Podés repetir, Camila, un poquito más lento? Ok. Necesitamos la media, que es la que estamos calculando. Eso lo tenemos que restar por la población y dividirlo por el tamaño de la población. Llevar al cuadrado primero, perdón. La marca de la población. La marca menos la población, todo es el cuadrado dividido el tamaño de la población. Ahí está. Bueno. Gracias, Camila. A ver un poquito, alguien que tenga la fórmula a la vista y reinterprete lo que dijo Camila. Que está bien orientada. Pero necesito una columna más, si voy a trabajar con los datos de la tabla, ¿no? Generarle una columna más. Fíjense en el numerador de la fórmula de la variancia, ¿qué aparece primero? Una sumatoria con K términos, siendo K el número de clases, donde cada término es, lo voy a escribir, XY al cuadrado por FI, ¿o no? Esto quiere decir el cuadrado de la marca de la clase por la frecuencia absoluta de la clase, ¿o no?
Epa, pepa. Entonces la variancia de un grupo de datos que están agrupados en una tabla de frecuencia arranca, es una división, siendo la misma, digamos, que teníamos antes. Yo voy a ver si tengo a mano algo. Si tengo el Vademecum. ¿Querés que te lo envíe? No, no. Está en el aula. Sí, si querés, pero los chicos tienen que tenerlo. Está en el aula, por supuesto. Sí. No me resisto a andar de vuelta con lo mismo, porque ya vimos eso. No lo tengo a mano. Y Te lo paso. no, la puedo encontrar en el aula, gracias. Dale. El tema es que trabajemos entre todos. Profe, ¿Qué? ahí estuve mirando la fórmula, ¿cierto? Sí. Y dice si no estoy equivocado, si es la fórmula, dice la sumatoria de la marca de clase menos la media al cuadrado sobre n menos 1. Sí. ¿Es esa la...? Esa es una fórmula. Pero no es muy amigable, porque ahí te vuelvo a compartir el Excel. Pero ahí cerquita tenés que tener otra, Carlos. Mucho más piola. Si bien es fea, acá lo único lindo es cuando nos vamos. Sí, podría hacer eso. Pero lo que dice Carlos es lo siguiente: agarrar la marca de la clase. Así tengo acá tengo un lugarcito. Voy a hacer ese cálculo auxiliar. Sí, hay una fórmula que dice, agarrar, escribir acá, xi menos media, ponerle. Esto es para sacarnos la duda. Al cuadrado por fi. Entonces, la clase va a la velocidad que ustedes van. Y tiene que ver con obviamente con lo que está leído, ¿no es cierto? ¿Se entiende eso que puse ahí que tiene que ver con lo que dice Carlos? XI para mí es la marca de clase. No le voy a dar más vuelta a eso. Menos la media, todo eso al cuadrado por fi, y a eso le podría hacer, vamos a hacerlo. Tomo la marca de clase, la primera clase, más. Le saco la media, la voy a dejar rígida. La elevo al cuadrado y la multiplico por la frecuencia absoluta de cada clase. Un numerazo. Entonces eso lo hago para la clase 1, 2, y lo vamos a hacer hasta la 5. Entonces, repito eso. Lo tengo. Entonces acá toma la marca de clase de la última clase, hace la cuenta que le pedimos que haga y
Entonces tenemos, cada numerito de esto es la media, perdón, la marca de clase menos la media, al cuadrado, por la frecuencia absoluta de cada clase. Dijo Carlos, si sumo esto, acá vamos a poner la sumatoria, me da 17.000. ¿Qué paso nos faltaría dar, Carlos? Y dividirlo por el número de clases, por la cantidad de piezas sería menos Sí, 1. como es la muestra, es n-1. Exactamente. Entonces tomo esa suma y la divido por n-1, que es 19. Dividido. Profe, Y ahí, ¿qué? ¿me permite? Tengo una duda, porque la fórmula no me indica que se multiplica por la frecuencia, por FI sería. No sé, por ahí yo lo vi mal, no sé. A ver. Carlos, estamos en el cálculo de la variancia con datos agrupados. Hoy ya pasamos por la variancia con los datos sin agrupar. Cuando hacemos la variancia con los datos sin agrupar, hacemos eso. Pero no lo hicimos nosotros porque está implícito acá. No sé si nos estamos entendiendo. No, está bien, profe. Bueno, yo lo que les dije, vamos a enfocarnos ahora en calcular la variancia de este conjunto de datos con los datos de la tabla. Y esa es una posibilidad. ¿Viste? Pensé que esto es la fórmula que vos te hacías referencia. Pero hay, con otra forma podemos calcular también, ¿no, profe? Exactamente. Contanos un poco, a ver. Que es la sumatoria del producto entre las frecuencias relativas por la marca de clase al cuadrado, dividido el tamaño de la muestra menos 1, menos nx al cuadrado, no me acuerdo qué sería nx al cuadrado. ¿Menos qué dijiste? Puede ser esa. La Menos, última parte. menos la muestra por la media puede ser al cuadrado. Sí. Bueno, voy a tener que ir al Bademecum. Ahí puedo interpretar. Voy a buscar el Bademecum en el aula. El mismo que tienen ustedes. Que yo escuché un muy buen consejo que Silvia les dio el otro día, que lo tienen que tener impreso. Impreso. Para mí el silencio de ustedes marca la falta de trabajo. Discúlpenme que les diga la verdad. Por lo menos es lo que a mí me parece. Puedo equivocar. ¿Se está viendo acá? Sí, se ve, profe. Muy bien. ¿Cómo lo puedo dar? Pero bueno, si lo ven bien, ustedes que tienen buena vista, ya está. Entonces acá empezamos muy rápido, no voy a detenerme. Esta es la forma de la variación.
para una población con datos, ¿se entiende? Entonces ahí tenés la fórmula clásica, donde uno toma los n desvíos, n mayúscula, y puede ser 1000 si la población tiene 1000 elementos. Y si no, una fórmula alternativa, que es la sumatoria de los valores, cada valor al cuadrado, y a esa sumatoria, le restás n, muchachos y chicas. ¿Sabes por qué fui al Bademecum que me estaba resistiendo? Porque, para que le llamemos más o menos a cada cosa, n mayúscula es el número de elementos que tiene la población. Y no es la población. ¿Se entiende? N es el número de elementos que tiene una población. Y mu es la media. Entonces ahí tenemos una formulita. Acá aparece, debajo, en la página 3 del Bademecum, la variancia para datos agrupados. Entonces ahí, Carlos, está la fórmula que yo hice recién. Pensé que vos me estabas hablando de esta. Que tomar... Este Bademecum tiene un error, Silvia. ¿Lo estás viendo? Sí, pero ese En no la es el que yo fórmula le para pasé. datos agrupados, Ese no es el que yo le pasé. Yo te pasé por esta la mail. saqué del aula recién, ¿eh? Entonces está mal. Está en el aula cargado. Yo le pasé por WhatsApp a ellos varias, le pasé ya, pero no sé por qué este salió. Este es del año Este Bademecum 2019. tiene este problema. Perfecto. Esta fórmula descrítenla porque tiene un defecto en la sumatoria. Si estoy con... Y a ver quién lo encuentra. Si yo estoy trabajando con los datos de una tabla de frecuencia, normalmente, ¿cuántos términos debería tener esta sumatoria conceptualmente? 2. ¿Por qué? Tendría que haber un signo de suma o resta para que haya 2 términos. No entendí. No entendí por qué 2, flaco. Le falta otro término a la fórmula. No, la fórmula está estructuralmente bien escrita. Tiene un problema de notación. En el símbolo de la sumatoria, si yo estoy trabajando con los datos de una tabla de frecuencia, ¿cuántos términos debería tener lógicamente? Cada término. K términos, no n, exactamente. K términos, siéndolo K el número de clase que tiene la tabla. Perfecto. Muy bien. Entonces, es esto. Acá está corregido. Más o menos. Tampoco. Pero vamos a usar nosotros la fórmula esta que está primero en la página 4. Eso es lo que yo estoy intentando de nos pongamos de acuerdo. Vamos a usar esta fórmula de trabajo que está acá, que viene derivada de cuando uno tenía muy pocas herramientas para resolver. Mi computadora tenía. Entonces, ¿quién se anima a interpretar esta formulita que está acá? Esta. La que está a la derecha. Negrita a la derecha. Es la variancia de una muestra. Ustedes vienen de cursar matemática, casi todos. La sumatoria de frecuencia absoluta por la marca de clase al cuadrado menos el número de clases por el número de muestras por la media al cuadrado sobre
el número de clase, el número de muestras sobre menos 1, perdón. Bueno, gracias, te felicito. La única salvedad que te hago es el número de muestra que vos le decís. Es n. N minúscula es el tamaño de la muestra. ¿Está bien? Ok. Que es la cantidad de elementos que tiene la muestra. El nombre técnico es tamaño de la muestra. N. N minúscula menos 1. Bueno, vamos a hacer eso que nos dijo. ¿Vos sos Agustín? Emilio, Emilio, perdón. Entonces, yo como que me había empezado a balanzar sobre esa fórmula y es lo que está acá, digamos, parte. Entonces acá, en esta columna, tomé, como dice Emilio, tomé la marca de clase, la elevé al cuadrado y la multipliqué por la frecuencia. Y eso lo hice cada veces, tengo 5 clases, y luego sumo eso. Esa suma me da un número medio intragable, es porque se está trabajando en gramos. La ganancia en peso, una X cantidad de días, esto me da como 13 millones y piquito. Bueno. Pero es eso, es simplemente que estoy compartiendo, pregunto. Nada. No se ve esto de Excel. No se ve el Excel. Bueno. Entonces, tienen esa fórmula, escríbanla, viejo. Un ratito, escríbanla, ese cuadrado, trabajen con sus cuadernos. Y el que no tiene impreso el Vademecum va a perder mucho, porque es el pan nuestro de cada día para trabajar acá. Va a mirar la clase pasivamente, no va a poder responder nada, imagínate cuando lo evaluemos. Bueno, listo, ¿la tienen? Si no, saquen una foto. ¿A usted le gusta la foto? Voy a compartir el Excel. Entonces la variancia, usando esa fórmula, sería entonces, tomo esa suma y le tengo que restar ¿qué? Según esa fórmula. Ahora sí vamos a usar los nombres técnicos. A la suma se Menos el tamaño de la muestra, profe. La tenemos que restar por el tamaño de la muestra por la media aritmética al cuadrado. Y eso por el tamaño de la muestra menos 1. Excelente. Bueno, entonces acá tengo recién escrito el numerador. Busqué suma allá abajo. A esa suma le saqué el producto entre el tamaño de la muestra, como bien dijo Camilo, no sé quién habló, por el cuadrado de la media. Y recién tengo el numerador. Si lo quieren chequear, esta es la sumatoria. La variancia, para obtener la variancia, ¿qué tengo que hacer? A ese gran numerador tengo que dividir por 19. Por 19, perfecto. Que sería Tamaño n menos 1. Entonces, jóvenes argentinos, con los datos agrupados, y creo que es la segunda vez que ocurre, la variancia me da 9095,19 gramos al cuadrado. Hoy me había dado algo parecido con esa fórmula que yo la entendí mal a Carlos, pero es otro camino. Bueno,
tenemos algo. Y es la variancia. Resulta que, fíjense, estamos dando vuelta al mismo ítem no sé cuánto. Variancia, desvío estándar y coeficiente de variación. Ahora sí. Y ahora lo voy a desafiar a Cecilia Harter. Ahora, Cecilia, ¿estás ahí? Tengo la variancia. ¿Cómo calculo el desvío estándar? Si alguien ve el chat, porque yo estoy medio... imposibilitado por compartir. Yo sé que te va a salir. Cecilia. Está diciendo, profe, la raíz cuadrada en el chat. Raíz cuadrada de la variancia. Perfecto. Vamos todavía. Entonces aplico la raíz. Ahora sí, raíz. Gracias. Y obtengo el desvío estándar de esos datos. Bueno, para cerrar y cumplir con la consigna del ejercicio, me falta el coeficiente de variación. ¿Cómo lo calculo? Tengo dos alternativas, en porcentaje y en proporción. ¿Cómo calculamos el coeficiente de variación? Profe, puede ser el desvío estándar sobre promedio, la Sí, media. señorita. Muy bien, correcto. Bueno, me da 0,12, ponele. Muy bien. Y ese valor porcentual también lo podemos expresar en porcentaje. Muy bien. Entonces, fíjense ustedes. Creo que tenemos como 6 caminos alternativos. Calculamos hoy temprano la variancia, el desvío estándar de estos 20 datos, tal cual los vimos, tal cual fueron registrados, guardados, lo que sea, sin agrupar. Me da voy a hablar del desvío estándar, 106,9 gramos. Las medidas resumen que Excel me da. Aplicando la cuentita desves o desves M, lo que sea, nos dio lo mismo, 106,9 gramos. Después, aplicando para los mismos datos, atentos, y simplemente usando no los 20 datos naturales, crudos, como fueron tomados, o registrados, sino volcado en una tabla de frecuencia, el desvío estándar me pasa a dar 95,37. La media agrupada, 812,17. La media sin agrupar era 821,6. Bueno, me gustaría que tratemos de encontrar alguna justificación
a esa diferencia que estamos teniendo entre los datos sin agrupar y los datos y los resultados con los datos agrupados. Lo que pasa, profe, es que cuando trabajamos con los grupos sin agrupar, trabajamos con los 20 valores. Y cuando trabajamos con los grupos agrupados, trabajamos con 5 valores nomás, que para eso se usa el XI o promedio medio de clase. Por ejemplo, un peso que era 605 gramos, ahora pasa a ser 644, y ahí esa es la diferencia que nos da. Bueno. Estoy de acuerdo contigo. ¿Los compañeros también? ¿Alguien quiere hacer un comentario? ¿Cómo es tu nombre el que habló? Conozco la voz todavía. Kevin, profe, Kevin, bueno. Kevin, gracias. Los datos en las tablas de frecuencia pierden su identidad y todos los datos de una tabla, de una clase, pasan a estar representados por la marca de la clase. Obviamente, entonces todas las cuentas están de lo que hagamos con los datos sin agrupar van a estar impactados por esa especie de transformación que hicimos de los datos, donde todos pasan a estar todos los datos de una clase representados Avancemos. El punto, no sé, eso está mal, Silvia, ¿no? Fíjate que después de la variancia, desvío estándar, coeficiente de variación, hay que renumerar nos eso. habla de... Está bien. Pero bueno, el siguiente punto, o lo que sea, luego del D que recién trabajamos y nos llevó mucho trabajo, es la primera vez que lo hicimos, y la verdad, bueno, y grabar los datos, lo faltó hacer con la calculadora, poner los 20 con el mismo proceso, en modo estadístico, grabar los 20 datos y normalmente te da el estándar de la muestra a una población, según sea el caso, vos tenés que saber si los datos son una muestra o son una población. La calculadora no sabe. Pero te propone dos resultados. Te da sigma, entonces te divide por n, y si no te da s, y te divide por n-1. ¿Listo? Entonces uno tiene que saber qué opción de acuerdo a si los datos son una muestra o una población completa. Vamos a hacer un alto, pero lo vamos a dejar picando lo siguiente. Cosa que, si alguien no se involucró todavía con esta guía, busque los material correspondiente, porque luego del recreo vamos a trabajar con estos ítems. Por ejemplo, el siguiente dice interprete y compare los resultados. Bueno, eso podemos hacerlo ahora, el rango. El rango ya lo tenemos, ustedes lo dijeron hoy temprano, rango intercuartílico.
lo podemos hacer, vamos a hacerlo. Y después vamos a empezar a trabajar con asimetría, con kurtosis. Tiene que tener dos cosas. Está bueno hacer el gráfico, ténganlo hecho. Y la fórmula. Y vamos a ver qué nos da. Por último, vamos a ver si nos organizamos para hacer una tabla o cuadro con todas las medidas descriptivas calculadas, incluyendo la unidad de medición. Importantísimo que todos sus resultados, cuando corresponda, los resultados tengan unidad de medida, la unidad de medida correcta. Y en este caso, vieron que le fui poniendo gramos o cuadrados o sin unidad. Pero hasta ahora, las medidas que hemos trabajado con este ejercicio se daban en esas circunstancias. Bueno, hacemos un alto. Gustaría que vuelvan al gráfico hecho. Así vemos qué simetría tiene la distribución de estos 20 datos de ganancia de peso de novillos. Creo que era. Sí. Y las dudas que tengan, sáquensela, aprovechen, charlamos, porque siempre una duda que tenga alguno le va a servir a muchos. Pero hay que expresarla, si no, no podemos adivinar qué está faltando. Hacemos un alto de 10 minutos. Volvemos. Y menos 20 por ahí. Ahora son y 25 y 35.